Yo creo que hemos dado 14 vueltas al sol porque hemos sido resilientes, ¿no? No nos hemos dado por vencidos ante cientos o diría que miles de problemas que han surgido durante todos estos tiempos, ¿no? Y no hemos querido rendirnos. Creo que esa es la clave. Yo creo que no éramos conscientes, ¿no?, de lo que queríamos hacer. Sí que teníamos la ilusión y creíamos que podíamos hacer grandes cosas, pero el alcance de a dónde hemos llegado a día de hoy, ¿no?, y lo que queda por hacer, pues yo creo que está bastante difuso en el tiempo. Intentarlo. O sea, que pudiésemos confirmar que se podía hacer o que no se podía hacer, pero no quedarnos con la duda. Uno de los primeros grandes hitos fue conseguir la ayuda del CETI, la primera ayuda de 250.000 euros, donde fue épico, ¿no?, convencerles. Todavía recuerdo cuando nos llegó la notificación y Raúl Torres dio una voltereta lateral en la oficina porque estábamos orgullosísimos, ¿no?, de que éramos dos estudiantes que habíamos convencido a nuestro país de iniciar un programa de carrera espacial. Lo que hacíamos era trabajar mucho más que el resto y conseguíamos conseguir hitos siendo muy poquita gente, pues de hecho éramos en aquel momento solamente 2 personas, y yo creo que ese esfuerzo constante, ¿no?, y repetido en el tiempo es lo que ha hecho que pudiésemos entregar planes estratégicos, ¿no?, tan serios y que luego se demostró pues, que éramos capaces de ejecutarlos. Empezamos con la propulsión por varias razones. Esto no lo ha hecho nadie, tenemos que demostrar que somos buenos porque todo el mundo nos dice que esto no se puede hacer. Era nuestra manera de demostrar, en cierta manera, con cierta rebeldía también, que esto se podía hacer. Un ejemplo de resiliencia, por ejemplo, es los encendidos de los primeros motores. Para poder llegar al punto de encender un motor nos hace falta un banco de ensayos y para eso nos hace falta un terreno. Pues antes de la ubicación final en el aeropuerto de Teruel pasamos por 2 sitios distintos que al final pues, no fueron adelante por diferentes circunstancias, pero no nos paramos en ello. De hecho, en ese momento ese era el limitante de la empresa, no el motor estaba ya diseñado. Entonces, después de ese momento, cuando ya en Teruel nos pudimos consolidar, construimos el banco de ensayos y probamos el motor de forma exitosa. En 2016 ganamos nuestro primer contrato con la Agencia Espacial Europea, supuso un cambio sustancial donde habíamos movido, ¿no?, de soporte nacional a soporte europeo que todavía hoy continúa, y fuimos la primera compañía privada en Europa en ganar un contrato donde el objetivo era desarrollar tecnologías de reutilización, de desarrollar cohetes reutilizables, ¿no? Seguíamos marcando, ¿no?, una historia siendo pioneros donde nuestros principales competidores todavía ni existían, y para nosotros pues, fue un orgullo 2 años después entregar los resultados de esa primera tecnología de recuperar lanzadores espaciales usando paracaídas. Y ahora tengo que valorar algo que mantenemos, sin ninguna duda, es ese entusiasmo, ¿no?, y ese espíritu de PLD Space que a día de hoy mantenemos, la ilusión sobre todo, pero también la pasión por el espacio y por demostrar que hacemos cosas grandes y las conseguimos, ¿no? Y si nos comparamos en 2017, con ese cambio tan bestial que hicimos a nuestra nueva sede en Elche, creo que sin ninguna duda lo que mantenemos es el equipo unido, ¿no?, y con la misma energía de esos días. Era la primera vez también en el que demostramos realmente la propia viabilidad de poder recuperar una primera etapa de un lanzador que nunca antes en Europa se había conseguido, ¿no? Pasaron muchísimas cosas, que imprevistos, cosas que nadie espera. Llevábamos muy preparados, habíamos hecho muchos ensayos. Sí que es verdad que recuerdo que era todo muy vertiginoso, e incluso estando allí también recuerdo que era muy rápido, ¿no? Y surgía un problema y prácticamente nos movíamos y nos ayudábamos entre nosotros para poder solucionarlo lo antes posible. Cantidad de problemas
problemas que van surgiendo al final son pues lecciones aprendidas para que no ocurran de nuevo en el futuro, y sobre todo lo que también te ayuda es a generar resiliencia, ¿no? A tener un conocimiento y una herencia para que a futuro, incluso con nuevos problemas, puedas resolverlos de forma más eficaz y más rápida, ¿no? El problema que había cuando ensayamos el motor por primera vez, no completamos la calificación de TPLB, que era la calificación necesaria para lanzar Miura 1. Era todo ingeniería de PLD. Esto hay que montarlo en un cohete y ahí tienes que volarlo, ¿no? Y lo hicimos. Me acuerdo aquel día cuando los Raúles me dijeron tenemos que internalizar la fabricación del cohete, porque estábamos intentando subcontratarlo y no salía. Es una soldadura bastante peculiar. Entonces, en ese momento le dije que era una locura, pero que, bueno, que si pensábamos que podíamos hacerlo, que adelante, que yo lideraba eso y que íbamos a conseguirlo, ¿no? De hecho, en un momento dado le dije a Torres, yo me encargo de que las estructuras salgan, tú encárgate de que vuele el cohete. Entonces, nada, empezamos a comprar máquinas, contratar personas, porque no había nada. Ese año fue bastante duro, había que hacer campañas de ensayo para poder calificar las estructuras, y lo peor, teníamos una fecha que no podíamos demorar, ¿no? Entonces, al final, en base al esfuerzo del equipo, problemas que teníamos, obviamente nadie había fabricado antes un cohete y eran retos pues que técnicamente estábamos todo el día haciendo brainstorming, reuniones para tomar decisiones. Acabó saliendo, ¿no? Al final el esfuerzo que se invirtió a nivel de equipo fue increíble. Lo que nos llevó a ese momento fue un camino arduo porque, claro, en un principio tú tienes un papel en blanco y luego debes de tener un cohete. Y claro, al final, como muchas cosas que nosotros concebimos a nivel de ingeniería, tuvimos que pasarlas a la práctica, a materializarlas. Nosotros ingenieros bajamos y ayudamos en la integración, no en la fabricación, sino en la integración de las piezas. Y fue muy bonito por un lado, muy enriquecedor y nos aportó muchísima experiencia, nos corrigieron muchos errores que habíamos cometido, lo que nosotros llamamos lecciones aprendidas. Y eso nos está sirviendo hasta el día de hoy para los nuevos proyectos. Yo recuerdo personalmente taladré unas paredes de acero de 10 milímetros, acero inoxidable de 10 milímetros. Al día siguiente tenía agujetas en todos los lados, al tercer día ya no las tenía porque fueron 2-3 semanas, pero nos ayudó mucho y eso nos aportó mucha experiencia. Creo que al final, cuando uno cruza la puerta de entrada de PLD, lo que entra en una atmósfera, en un ambiente que, quieras o no, al final te metes en la corriente y lo que quieres es trabajar, ayudar y cumplir un poco el objetivo que tenemos todos. Y para mí eso es lo que no ha cambiado nunca desde el primer día. Hay gente nueva, pero ya digo, cuando entran por la puerta ves que son parte de tu equipo. Eso creo que es lo que se ha mantenido y que somos capaces de mantener a día de hoy. Esta vuelta al sol fue increíble, ¿no? Conseguimos ser la primera empresa privada europea en lanzar exitosamente un cohete. Esto supuso, ¿no?, marcar ese liderato a nivel europeo. Todavía hoy nadie ha conseguido batir nuestro récord ni de altura ni de velocidad. Y que con la entrada, ¿no?, de Miura 5 yo creo que vamos a seguir liderando tanto a nivel europeo como uno de los mejores players a nivel global, ¿no? Yo creo que ese lanzamiento supuso reafirmar estas últimas 14 vueltas al sol, que estamos en el camino adecuado para convertir PLD Space en una empresa líder a nivel global en el segmento de lanzamientos espaciales. Siempre mirando por el lateral del ojo a muchos años vista, 10 años vista a futuro, qué iba a ser de PLD, y fue el momento en el cual decidimos compartir esa hoja de ruta que teníamos trabajada en interno y que llevábamos trabajando tiempo para exponerla. Es cierto que incluso en el lanzamiento de Miura 1 ya teníamos esa hoja de ruta y ya habíamos estado trabajando, pero decidimos dar ese digamos, punto de inflexión a la historia de PLD en ese momento porque creíamos que hacía falta
socializar lo que necesitamos hacer en los próximos años, lo que Europa necesita en los próximos años y lo que el mundo necesita para poder competir con los principales actores en los próximos años. Es al final un poco resume también el talento que tiene la compañía, resume el trabajo en equipo de la gente, los valores que ha tenido PLD durante este tiempo y resume, digamos, o empieza a germinar la semilla de Raúl y mía y posteriormente Ezequiel cuando se incorpora a la compañía para ayudarnos, de que hay una forma de hacer PLD y hay una forma de ser y de estar en PLD y de trabajar en equipo, ¿no?